Pasa a vosotros, a cada uno de ustedes que nos visita en esta rica mañana, Iglesia de Dios, séptimo día, y amigos, compañeros que nos visitan en esta mañana en nuestra escuela sabática. Damos gracias que nos acompañen. Tenemos nuestra serie de este trimestre que lleva por título En esto creemos, donde vamos a dar los puntos doctrinales en referencia al credo de la Iglesia de Dios, séptimo día. Y tenemos la lección número 2 que lleva por título La deidad en la Biblia, donde vamos a estar hablando a través de la lección sobre la deidad y vamos a mostrar algunas cosas que cree nuestra iglesia y cómo es tan importante utilizar la palabra de nuestro Dios para conocer a la deidad a través de la palabra de nuestro Dios. La semana pasada hablamos sobre las Sagradas Escrituras. En esta rica mañana tenemos la deidad en la palabra de nuestro Dios. Nos hemos dado cuenta que nuestro Dios se ha revelado tanto por palabra y tanto por su vida a nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos una declaración de fe para cada escuela. Tenemos una hermosa declaración de fe. Miren, nuestra declaración de fe de nuestro cuadernito es: la deidad soberana del universo es Dios omnipotente. Así que yo creo que cuando vemos el universo, cuando vemos todo lo que nuestro Dios creó, vemos la obra de sus manos. Podemos contemplar a un Dios que, siendo invisible, se hace visible a través de toda la naturaleza. Dice: la deidad soberana del universo es Dios omnipotente, quien debe de ser adorado en espíritu y en verdad. Yo creo que lo vemos en el Nuevo Testamento, donde nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos menciona: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Él es eterno, infinito, santo, espíritu autoexistente, quien crió, quien mantiene, quien rige, quien redime, quien juzga su creación. Él es uno en la naturaleza, en su esencia y ser. Dios es revelado en la Escritura como Padre y como Hijo. Es lo que vamos a estar viendo, y quiero que a través de la lección nos vamos a dar cuenta que la siguiente semana vamos a hablar como un Dios Padre, luego vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo y luego hablaremos del Espíritu Santo. Así que demos la oportunidad de entender primeramente la deidad soberana del universo que viene siendo nuestro Dios. Así que, ¿qué es lo que la Iglesia de Dios cree y proclama? Primeramente, en concerniente la deidad de la Biblia, primeramente, Dios es la suprema deidad del universo. Segundo, es el Espíritu infinito y perfecto en quien toda la creación tiene su origen. Y luego el otro, la 3, es ante sus infalibles atributos, Dios ofrece la salvación a todos los hombres y es de hecho digno de todo nuestro amor, nuestra reverencia y nuestra obediencia. Yo creo que nos vamos a dar cuenta que es un Dios todopoderoso, es un Dios que nos ayuda, que nos protege, que nos cuida, y que a través de todo ello es un Dios que ha ofrecido también la salvación para el ser humano. Así que Dios ofrece salvación a todos los hombres por medio de creer, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien vino y redimió a cada uno de nosotros para mostrarnos al Dios todopoderoso. Así que datos importantes de la Biblia. Quiero que sepa que la Biblia da testimonio de la existencia de nuestro Dios. Así que inmediatamente a la Biblia, la Sagrada Escritura, va a ser nuestra referencia para entender la deidad en la palabra de nuestro Dios. Así que la Biblia da testimonio de la existencia de nuestro Dios desde el principio, o desde el primer verso de la palabra de nuestro Dios, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que vemos allí un principio donde está nuestro Dios. Génesis 1:1. El Dios del universo se ha dado a conocer a la humanidad a través de la creación. Una vez más, cuando vemos los cielos, obra de sus manos, y contemplamos todo lo que hay, es que nuestro Dios se ha hecho visible. ¿Para qué? Para toda la humanidad. Se ha dado a conocer a cada uno de nosotros a través de su cuidado provisional de todas las cosas, a través de su palabra escrita y también a través de la palabra viva que es nuestro Señor
Jesucristo. Así que podemos ver que cuando viene nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente su palabra viva, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria como gloria del unigénito. Así que gloria sea a nuestro Dios en este aspecto. Primeramente, el poder de Dios puede ser visto en los cielos, en la tierra y en todas sus obras maravillosas. Yo creo que la semana pasada mencionamos algo de esto y podemos verlo en el Salmos 19, que les invito a que vayamos al libro de los Salmos. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios en el Salmos 19, un texto muy hermoso que nos enseña cómo podemos ver la gloria de nuestro Dios a través de lo que nuestro Dios creó. Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que cuando vemos los cielos estamos viendo la gloria de nuestro Dios. Es un Dios que es invisible, pero a través de lo que Él hizo, lo que Él creó, inmediatamente podemos ver que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gloria sea nuestro Dios, a que siendo invisible se deja a que veamos el poderío que tiene nuestro Dios. Y en el Nuevo Testamento quiero que sepan que Romanos nos da también una hermosa enseñanza sobre la deidad en la palabra de nuestro Dios. Y mire lo que dice Romanos 1:19, un pasaje muy hermoso que nos va a enseñar lo invisible, cómo se hace de una manera visible. Y dice el Romanos 19 y el 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, de nuestro Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Así que vemos un Dios que es invisible, pero ¿cómo podemos contemplar la grandeza de nuestro Dios cuando vemos todo lo que Él creó para cada uno de nosotros, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa? Así que podemos ver que la palabra de nuestro Dios nos habla de la deidad, nos habla de nuestro Dios, un Dios todopoderoso que creó el universo y la tierra y se manifiesta a nosotros en las cosas visibles. También la semana pasada mencionábamos que podemos ver la gloria de nuestro Dios en los cielos, pero también en el hombre se refleja la gloria de nuestro Dios. En el principio, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, inmediatamente vemos ahí la gloria de nuestro Dios puesta en el ser humano. También podemos contemplar la gloria soberana de Dios, puede ser vista por medio de la ley y las promesas de salvación en los profetas. Así que hay salvación y quiero que sepan que es algo maravilloso, un Dios que nos ama, un Dios que todo lo que hizo, lo hizo para el hombre y vio Dios que era bueno, y cuando hizo la creación puso al hombre al cuidado de ella. Dice, su multiforme sabiduría es vista en su palabra escrita, inspirada por el Espíritu. Y si vemos ahí, vamos a 2 de Timoteo, donde la palabra de nuestro Dios nos habla del Creador y qué puede hacer con cada uno de nosotros. Dice 2 Timoteo 3:15 y 16. Y que desde la niñez, hablando Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que cuando leemos la palabra de nuestro Dios, conocemos la palabra de nuestro Dios, estamos conociendo al Dios invisible por medio de todo lo que hay en la palabra de nuestro Dios y lo que hay a nuestro alrededor. Dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice el 16, toda la escritura es inspirada por nuestro Dios. Dios inspiró a aquellos hombres para que escribieran exactamente lo que nuestro Dios quería transmitirnos a cada uno de nosotros. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente para toda buena obra. ¿Cuál es el deseo de nuestro Dios? Quiere corregirnos, quiere redarguirnos, quiere enseñarnos para que cada varón de Dios sea perfecto. Gloria sea nuestro Dios. Y dice que para toda buena obra. Dice, a su carácter justo revelado en todo lo anterior se ve más claramente
en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Llega nuestro Señor Jesucristo y quiero que sepan que nos enseña a cada uno de nosotros de esa deidad, de que nuestro Dios es el Todopoderoso, y que también nos ofrece la salvación para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora veamos el libro de Efesios, y quiero que sepan que Efesios capítulo 4, versículo 6. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Efesios 4, 6 es el principio fundamental de nuestra fe. ¿Por qué? Dice la palabra de nuestro Dios: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria sea nuestro Dios. Aquí vemos a nuestro Dios, aquí vemos la deidad que nos está hablando, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que este principio fundamental de nuestra fe, por consiguiente, exige toda nuestra atención. ¿Por qué? Si Él es el Dios Todopoderoso, si Él todo lo puede. Ahora dice Hebreos 11:6, un texto muy conocido: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que tenemos que creer que existe un Dios todopoderoso. Yo creo que hay muchas personas que se les llama ateos, que dicen que Dios no existe, pero veamos toda la creación, y si nosotros creemos que Dios existe, por eso el texto dice: pero sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Así que tenemos que mezclar la fe, porque la fe nos hace ver lo que nuestros ojos no alcanzan a ver. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega. Ya nos hemos allegado a nuestro Dios, creemos en Él, creemos en sus promesas, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Dice: crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mi Padre Celestial, quiero que sepan que viene a darnos un hermoso regalo. Nos da la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestro Señor Jesucristo viene pronto y dice que trae galardón para todos aquellos que esperan su venida. Así que podemos decir: Señor, ven pronto. Así que el mismo Señor Jesucristo da evidencia de la supremacia del Divino Padre. Así que nos enseña, Él nos muestra de tal manera que quiere instruirnos, que quiere que conozcamos al Padre. Y si recordamos, nuestro Señor Jesucristo dijo: quien me ha visto también al Padre, porque desea que cada uno de nosotros entendamos lo que es la deidad en la palabra de nuestro Dios. Dice: a quien está sujeto, y dice a Mateo 11:25, una hermosa palabra de nuestro Dios que habla a nuestro Señor Jesucristo, y nos dice de la siguiente manera: en aquel tiempo respondió Jesús y les dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Si se fijan aquí cómo nuestro Señor Jesucristo hace ese espacio para decirle al Padre: te alabo, oh Padre, gloria sea a nuestro Dios. Ahora veamos. Jesucristo es la palabra, y quiero que sepan que es la palabra viva, es aquel verbo que habla Juan. Ahora dice: Jesucristo es la palabra que era Dios desde el principio y que se hizo carne. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gloria sea a nuestro Dios, que nuestro Dios engendra a su Hijo, nos lo presenta y vimos su gloria como gloria del unigénito. Él es la mejor revelación de nuestro Dios. Si recordamos allá en Mateo, cuando nos dice que aquella virgen iba a tener un hijo, dijo: Dios con nosotros. La revelación de Dios, por quien tenemos el perdón de pecados y la vida eterna. Si estamos entendiendo la deidad en la palabra de nuestro Dios. Ahora, algunos textos que podemos relacionar con esto, y si está apuntando, es Mateo 11:27. Evangelio de Juan 1, del 1 al 14, donde ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Filipenses 2, 5 al 11. Colosenses 1, 15 y 19. Y también Colosenses 2, 9 y Hebreos 1, 1 al 3. La deidad así revelada como Padre e Hijo es el único Dios verdadero, el único que es digno
de ser adorado. Y nuevamente nuestro Señor Jesucristo dijo: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. La adoración expresa reverencia a través de su exaltación, de alabanza y vidas rendidas a Él. Eso es lo que nos dice el salmista 95, 6 y 7. Nuestro maestro nos instruyó acerca de la importancia y la forma de la verdadera adoración, diciéndonos a cada uno de nosotros que debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Esto que hemos estado mencionando y que se encuentra en el Evangelio de Juan 4, 23 y 24. Por el contrario, aquellos que adoran a Dios solo con la boca, pero no con el corazón o de labios, o de acuerdo con sus doctrinas y mandamientos de hombres, lo hacen en vanos. Y dijo Mateo 15, 6 a 9, si gusta leerlo. Nuestro texto base, donde vamos a ver algunos atributos que van a contestar las preguntas que aparecen en nuestro libro de escuela sabática. So, ponga mucha atención, porque en la lectura voy a ir dando exactamente qué atributo tiene nuestro Dios en el texto base que tenemos, o texto clave en esta mañana. Vamos a estar leyendo en el libro de Hechos, y le invito a que vayamos al libro de Hechos. Y cuando esté leyendo el libro de Hechos, le voy a estar dando los atributos que tiene nuestro Dios en ese pasaje que menciona Pablo. Así que estamos en Hechos 17, 22. Espero para que lo tengan. Dice de la siguiente manera, 17, 22 en adelante. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de los del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Saben que veo que tienen dioses para todo lo que hay en el mundo. Dice de la siguiente manera: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una escritura, o estaba una inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Aquí Pablo ve la oportunidad para hablar de la deidad, para hablar del Todopoderoso, y vamos a ver qué es lo que él menciona en ese lugar. Vamos al verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay. Si recordamos que todas las cosas que en el mundo hay fueron hechas por nuestro Dios, se da a conocer a través de las cosas que hay en el mundo. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Y vamos a ver, aquí hay el primer atributo que tenemos, es omnipotente. Todo lo puede. ¿Por qué lo puede? Porque él hizo todo lo que hay en el universo, aún el ser humano, y le puso aún imagen de él. Así que tenemos uno de los atributos, que es omnipotente, porque todo lo puede. Y dice: no habita en templos hechos por manos humanas. Es infinito. Una vez más, otro atributo: es infinito, que no tiene ni puede tener fin ni límites. Y lo sigue diciendo el verso 25. Estoy leyendo y estoy dando el atributo de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí vemos un autoexistente, un atributo de nuestro Dios autoexistente. No tiene origen. ¿Por qué? Porque es eterno. Gloria sea a nuestro Dios. Vamos al verso 26. Seguimos con los atributos de nuestro Dios. Y de una sangre, recordemos que está hablando aquí Pablo en aquel lugar donde estaba al Dios no conocido, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. De una sola sangre hizo todo el linaje a todos los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Es un Dios omnipotente que todo lo puede. Si estamos viendo aquí el poder de nuestro Dios, que de una sangre hizo todos los linajes de los hombres. Y lo sigue diciendo: y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Una vez más, un Dios omnisciente conoce todas las cosas. ¿Por qué? Porque él no tiene límite. Dice el 27: para que busquen a Dios
si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ellos. ¿Por qué no está lejos? Porque es un Dios omnipresente que está presente en todas partes. No está lejos de nosotros para decir, bueno, ¿hasta dónde tengo que ir para tener esa conexión con Dios? Dice que está cerca de cada uno de nosotros. Verso 18, hablando nuevamente de la deidad de nuestro Dios y sus atributos. El 18. Porque en Él, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué nos movemos? Es por este atributo, porque es un Dios amoroso que nos ha amado aún aunque el hombre ha pecado, le ha dado oportunidades, y yo creo que lo vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos sigue amando y aún espera que el hombre se arrepienta, que vuelva a nuestro Dios. Estos son los atributos de nuestro Dios. Dice, como algunos de vosotros, de nuestros propios poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos. Una vez más, un Dios omnipotente que está presente en todas partes al mismo tiempo. Dice el 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedras o esculturas de arte y de imaginación de hombres. Dios es un atributo más. Dios es infinito, que no tiene ni puede tener fin ni límites, ¿sí? No nos imaginemos a nuestro Dios como el oro, como la plata, sino nuestro Dios es un Dios infinito que no tiene ni puede tener fin ni límites. Gloria sea nuestro Dios. Veamos más atributos ahora en el verso 30, que sigue hablando Pablo y está mostrando a nuestro Dios, y dice el 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, nuevamente aquí tenemos a un Dios amoroso que pasa por alto muchas cosas. ¿Para qué? Para que el hombre venga y se acerque ante la presencia de nuestro Dios. Ahora, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Un Dios santo, absoluto en su perfección, que busca que el hombre le busque a cada momento. ¿Para qué? Para que también el hombre, recordemos que la palabra de nuestro Dios es para que el hombre de Dios sea santo, perfecto como nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios, que demanda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Y dice el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Llegará un día en que cada hombre estará ante la presencia de nuestro Dios, pero ahorita es un Dios que está dando oportunidad a que el hombre le conozca. Un Dios santo, dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos la oportunidad de conocerle, y yo creo que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, nos mostró exactamente cómo era su Padre. Termina Pablo la lectura en el 32 de Hechos. Dice, pero cuando oyeron, ¿no?, aquellos varones que estaban oyendo ahora a Pablo, que empieza a hablar de la deidad, de todos los atributos de nuestro Dios, dice que la gente, pero cuando oyeron lo de la resurrección, cuando habla de la resurrección, que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, dice, de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero nos presentó Pablo aquí a un Dios con todos sus atributos. La doctrina de la deidad significa Dios. Es lo más importante de las enseñanzas bíblicas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña de un Dios que es invisible, que se hace visible al poner imagen en el hombre, a toda la creación que vemos, que los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios. Tratar de expresar la plenitud y majestad de la deidad en una lección, quiero que sepan que es como tratar de capturar el océano en una taza. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, primeramente, sus atributos son grandes, pero es un Dios que se ha revelado
por medio de su palabra y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dejó la palabra de nuestro Dios, nos dejó la Biblia para que podamos entender exactamente el propósito que tiene para todo el universo, que tiene para el hombre, y también nos mandó a su Hijo amado para que nos enseñe el plan de salvación para con cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver algunos atributos de nuestro Dios. Estos atributos quiero que sepan que nos muestran al Dios Todopoderoso, nos muestran cómo es. Y primeramente vamos a ver el primer atributo. Es poderoso y es soberano. Y fíjense bien, pongamos atención a las partes que voy a estar leyendo. Es todopoderoso y es soberano. El término todopoderoso o omnipotente significa tener poder absoluto sobre todas las cosas. Él tiene el poder de todas las cosas. Quien dice que Dios no tiene control del mundo, quiero que sepan que nuestro Dios sabe qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. Y dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8, también puede ver Apocalipsis 16:7 y Génesis 17:1. La soberanía de Dios significa que su autoridad está por encima de todo lo demás. Nadie es superior o igual a Él. Esto es algo maravilloso que podemos contemplar aquí a nuestro Dios, que no hay nadie superior o igual a Él. El Señor es Dios y fuera de Él no hay otro. Él es Rey Supremo y podemos aprobarlo con los siguientes textos. Deuteronomio 4:35, Deuteronomios 10:17, libro de los Salmos 24:1, libro de los Salmos 10:1 y primera de Timoteo 6:15 y 16. Gloria sea nuestro Dios. Ahora vamos a ver otro atributo de nuestro Dios, de esta deidad en la palabra de nuestro Dios. Dios es eterno. Y dice de la siguiente manera: Dios no tiene principio ni fin. Él es ilimitado en tiempo y no puede morir. Él es ilimitado en tiempo y no puede morir. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Y es lo que dice primera de Timoteo 1:17. Nuevamente, por tanto, al Rey eterno, al Rey inmortal, al Dios invisible, al único Dios, sea la honra, sea la gloria por los siglos de los siglos. Primera de Timoteo 1:17. Al igual podemos ver Deuteronomios 33:27. Y también podemos ver el libro de los Salmos 41:13. También podemos ver Salmos 90, la segunda parte del verso 2. Y todos estos textos se los doy para que cuando tenga la oportunidad pueda hojear la palabra de nuestro Dios y darnos cuenta que es un Dios eterno. Vamos a ver otro atributo. Omnipresente y espíritu invisible. Dios es espíritu, dice Juan 24:24. En su naturaleza esencial no tiene ninguna de las limitaciones del espacio y la materia. Dios es omnipresente, puede estar está en todos los lugares, dice. Su presencia puede ser experimentada en cualquier lugar y en todas partes. Salmo 139, 7 al 10, Jeremías 23, 24. Ante los ojos humanos, Él es invisible. Yo creo que todos sabemos que no lo podemos ver y la palabra de nuestro Dios nos dice que el que lo vea muere. Así que Él es invisible. A Dios nadie lo ha visto nunca. Juan 1:18 y primera de Timoteo 1:17. Gloria sea nuestro Dios. Vamos a ver ahora otro atributo. Nuestro Dios es santo. La santidad de Dios se refiere a su ser separado y distinto de todo lo que no es Dios y de todas las cosas comunes. Esto se expresa en toda la escritura en muchas maneras, sobre todo en el estribillo, en el canto que dice: santo, santo, santo
que es descriptivo de Dios solamente. Apocalipsis 4:8, Levíticos 19:2, Isaías 6:3 y libro de Lucas 1:49. Ahora otro atributo de nuestro Dios, porque estamos hablando de la deidad en la palabra de nuestro Dios, el Todopoderoso, y recordemos que es tan grande el tema que tenemos y lo estamos únicamente repasando en algunos capítulos. Dice autoexistente. El contraste al estado dependiente de los humanos y de todas las cosas creadas. Dios es independiente de todo lo demás. Él no necesita nada. Él siempre se mantendrá como el ser inalterado y absoluto. Esto está implícito en la revelación de su nombre cuando le dice a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Libro de Éxodo capítulo 3 versículo 14. Vamos a ver por último otro atributo: todopoderoso. Dios es todopoderoso. Dios es amor. Su gran amor por el mundo es demostrado dramáticamente al ofrecer a su Hijo como un sacrificio por el pecado. Si vemos que ahora el amoroso, el que nos ama y que manda a su Hijo para rescatarnos, y lo podemos ver en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, Romanos 5:8, Efesios 1:4 y 7, Primera de Juan 2:1 y 2. Para cuando tenga tiempo libre le voy a dar, tengo algunos atributos más, únicamente para que en su tiempo libre, si lo tiene, pueda usted ver estos textos de la palabra de nuestro Dios. Primeramente, es eterno. Deuteronomios 33:27. Es inmutable. Salmos 102, 26, 27. Igualmente también Santiago 1:17. Es omnisciente. Libro de Ezequiel 11:5. Es omnipresente. Libro de los Salmos 139:7. Proverbios 15:3. Es invisible. Hebreos 11:27 y Juan 5:37. Es inmortal. Primera de Timoteo 6:16. Es inescrutable. Salmo 145:3 y Eclesiastés 8:17. Unos más. Es omnipotente. Éxodo 6:3. Es misericordioso. Salmos 86:5. Es incorruptible. Libro de Romanos capítulo 1 versículo 23. Es un Dios perfecto. Libro de Mateo 5:48. Es un Dios amoroso. Primera de Juan 4:8. Es fuego consumidor. Hebreos 12:28 y 29. Si estamos viendo todos los atributos de nuestro Dios, de la deidad, a través de la palabra de nuestro Dios. Tenemos algunas preguntas que quiero que platiquemos de ellas. Primeramente, la pregunta 1. En nuestro cuadernito aparece como la letra A. La pregunta de un niño: ¿de dónde viene Dios? Es contestado por su atributo de la eternidad. Dios siempre fue, siempre es y siempre será. Así que pregunta el niño: ¿de dónde viene Dios? Dios siempre fue, Dios siempre es y Dios siempre será. Y vamos a ver algunos textos de la palabra de nuestro Dios para ver que Dios siempre fue, siempre es y siempre será. Libro de los Salmos capítulo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nuevamente, Dios siempre fue, siempre es y siempre será. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios,
sea la honra y sea la gloria por los siglos de los siglos. Nuevamente, Dios siempre fue, siempre es y siempre será. Sigue diciendo ahora, primera de Timoteo 6:15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el cual que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Gloria sea a nuestro Dios. Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y soy el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Gloria sea nuestro Dios. Recordemos esta frase que menciona al niño. ¿De dónde viene Dios? Dios siempre fue, Dios siempre es y Dios siempre será. Segunda pregunta, la letra B. Si Dios es perfecto, y claro que lo es, entonces Él no puede mejorar, porque Él ya es el mejor. Y no puede cambiar para ser peor, porque entonces ya no sería perfecto. Y uno de los atributos de nuestro Dios es que es perfecto. Al hecho de que la naturaleza de Dios no cambia, se le conoce como inmutabilidad. Otro atributo de nuestro Dios. Y vamos a ver algunos textos de la palabra de nuestro Dios. Libro de los Salmos, que nuestro Dios no cambia. Recordemos que nuestro Dios no cambia. Él ha sido perfecto, va a ser perfecto y lo seguirá siendo perfecto. Salmo 102. Dice que a lo mejor la mayoría del tiempo les doy las citas y no las leemos, pero quiero que sepa que puede volver nuevamente al estudio y tomar nota de todos los pasajes que estamos leyendo. Recordemos, ahorita estamos hablando que es un Dios que no cambia. Dice Salmo 102, 26 y 27. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, porque Él no cambia. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Gloria sea a nuestro Dios. Es un Dios que no cambia. Malaquías 3, 6. Y aquí nos dice la palabra de nuestro Dios, Malaquías 3, 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Así que dice la palabra de nuestro Dios que Él no cambia. Ahora vamos al libro de Hebreos. ¿Sí? Dice Hebreos capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de las promesas de la inmutabilidad, que es un Dios que no cambia, de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, el cual, dice, en las cuales es imposible que Dios mienta, porque es un Dios que no cambia. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. No cambia, Él prometió. Él dice que tenemos vida eterna, que le vamos a conocer en la eternidad, y como es un Dios que no cambia, seamos fieles hasta el fin y le vamos a ver cara a cara. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no cambia, ni sombra de variación. Gloria sea nuestro Dios. Y cuando habla de la sombra, hermanos, quiero que sepan que nos damos cuenta en nuestra sombra, cuando es mañana, cuando es tarde, cuando el sol se va moviendo, podemos ver nuestra sombra, pero dice la palabra en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que no hay sombra, para Él siempre es eterno. Dice la pregunta C. Lea los siguientes textos
que presentan un resumen de una o dos palabras de quién o qué es Dios. Y vamos a verlos. Lo que es nuestro Dios, de acuerdo a los textos que tenemos. Juan 4:24. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que Dios es espíritu. Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Como nuestro Dios, un fuego consumidor. Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz. Nuevamente, lo que es Dios. Dios es fuego consumidor, Dios es luz, a Dios es espíritu, y gloria sea a nuestro Dios, y no hay ningunas tinieblas en él. Juan 4:8 y también el verso 16. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es Dios? Dios es amor. No tiene amor, Él es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Gloria sea que nuestro Dios es ese amor que da a los hombres. Pregunta 4, o la D. En el Antiguo Testamento, con esta vamos a ir terminando nuestra escuela. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos dioses se reconocen como verdaderos? Y también en el Nuevo Testamento, ¿cuántos dioses se conocen como verdaderos? Primeramente vamos al Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomios, capítulo 4:35. Deuteronomios 4:35. Vamos a ver cuántos dioses se conocen como Dios verdadero. Si dice 4:35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otra, no hay otro fuera de él. Una vez se acercó un joven y me hizo la pregunta: ¿hay algo que Dios no conoce? Y no hallaba que contestarle. Y me dice: Dios no conoce otro Dios más fuera de él. ¿Por qué? Porque no hay otro fuera de él. Segunda de Samuel 7:22. Segunda de Samuel 7:22. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Segunda de Samuel 7:22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Así que no hay otro como nuestro Dios. Nuevo Testamento, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Si hay otro Dios, aunque ya sabemos que no lo hay, pero ¿qué citas tenemos? Vamos al libro de Marcos, capítulo 12:29. Libro de Marcos 12:29. Dice de la siguiente manera: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es. O el Señor uno es. Nuevamente, es únicamente nuestro Dios. Primera de Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Ahora sí vimos a través de las Escrituras la deidad del Todopoderoso, que creó el universo y que puso imagen en cada uno de nosotros. Espero que estas palabras te hayan servido, hayan sido útiles por medio de la palabra de nuestro Dios, para que conozcamos la deidad del Todopoderoso en la palabra de nuestro Dios. Si hay alguien que crees tú que le sirva esta palabra, por favor compártela con amigos, parientes y vecinos. Y recuerda que en el plan de nuestro Dios también puso a Jesús para rescatar nuestra vida.
Gracias por acompañarnos y que el Señor te bendiga.